En Alfa 180 creemos que la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Aquí encontrarás mensajes centrados en Cristo, fieles a las Escrituras, que edifican tu fe y te ayudan a crecer en gracia y verdad. Te invitamos a abrir tu corazón, a escuchar con atención y a dejar que el Evangelio haga su obra en ti. Bienvenido a Alfa 180, un lugar para crecer. El día de hoy queremos hablar acerca del corazón antes que la ofrenda. La ofrenda, queridos hermanos, entre los cristianos es un tema delicado, es un tema un poco controversial de alguna forma, porque todos sabemos los contextos. Muchos probablemente han tenido la mala experiencia de haber atravesado manipulaciones, de haber atravesado muchas circunstancias, por culpa de siervos de Satanás o predicadores falsos. Y de alguna forma esto ha provocado que sí haya una cierta resistencia a enseñar y a predicar sobre estos temas, pero la verdad, queridos hermanos, es que no podemos frenarnos, no podemos dejar de enseñar aquello que es verdadero por las circunstancias maliciosas, codiciosas, malintencionadas que algunas personas han tenido en algunos lugares. Así que el día de hoy, hermanos queridos, vamos a hablar acerca del corazón antes de la ofrenda. Y vamos a considerar lo que la Escritura nos enseña, lo que Dios nos enseña a través de su palabra en cuanto a esto. ¿No es cierto? Recuerdan, la Escritura siempre nos ha recomendado, la palabra de Dios siempre nos recuerda esto, que de toda cosa guardada, ¿qué debemos guardar? Nuestro corazón, porque dice, porque de él mana la vida. Y cuando hablamos del corazón, no hablamos del músculo que está en nuestro pecho, no. Hablamos de las emociones, de los sentimientos, de las decisiones, de todo lo que concierne a nuestro ser. Eso habla con respecto al corazón. Al momento de que habla el corazón es que está diciendo de todo lo que tú debas guardar, guarda cómo piensas, guarda cómo actúas, guarda en cuanto a lo que decides. Y es importante tener en cuenta esto porque a la hora de ofrendar, hay dos aspectos importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Y es el corazón que se debe tener antes de ofrendar y la segunda, la actitud correcta de un corazón que ha decidido ofrendar, ¿cierto? Como les decía, es un tema importante y delicado porque muchas veces, como no se ha querido tratar, se ha dejado de lado. Y déjenme decirles, queridos hermanos, que la ofrenda, ¿no?, es parte o va ligada en cuanto a nuestra santificación. No puede dejarse de lado como si fuera una área de otro mundo o una área gris que no debemos topar. No, es una área que debe ser enseñada y debe ser enseñada conforme a la Escritura, conforme a la palabra. Y lo que nos muestra la Escritura es que realmente Dios no anda interesado en el dinero, no, para nada. Dios es el dueño de todo. La Escritura dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Por lo tanto, el enfoque no es el dinero. El enfoque siempre de nuestro Dios siempre ha sido que Él quiere nuestro corazón, quiere que nuestro corazón realmente le sirva y le siga en libertad. Es por eso que debemos tener en cuenta qué tipo de corazón tenemos antes de ofrendar, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento, queridos hermanos, presupone, ¿no?, en cuanto a la ofrenda, que los cristianos van a ofrendar regularmente. Es más, ninguno de los cristianos, queridos hermanos, ninguno de los creyentes deberíamos estar exentos, o ninguno de los cristianos debería querer estar exento de esta área de la ofrenda. Ahora, ¿por qué traigo estos contextos? Porque el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, va a traer dos ejemplos importantes para ilustrar la forma, el corazón, cómo debe ser de alguien que va a ofrendar y la evidencia de ese corazón que ha entendido lo que está haciendo, lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que como no tratamos estos temas, no enseñamos en cuanto a la ofrenda, podemos caer en esta forma de pensar, que pensamos que lo que decimos con nuestra boca realmente es lo que revela
lo que hay en nuestro corazón. Y hay muchas personas que están diciendo, sí, Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y la verdad es que sí, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero eso también debería de alguna forma confrontarnos y tener este entendimiento. Si Dios conoce nuestro corazón, realmente estamos actuando de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a lo que Él ha estipulado en su palabra, para norma y conducta de nuestra vida. Cambia la cosa, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, sí, Dios está interesado en nuestro corazón, pero nosotros debemos siempre examinarlo y llevarlo a la obediencia de Cristo. Les decía, es importante considerar lo que la Escritura nos enseña, y el apóstol Pablo va a traer dos ejemplos en los que las circunstancias son totalmente contrarias, son totalmente contrapuestas, pero va a haber algo en común y va a haber algo que en cuanto a decisiones muestran evidencia de un corazón transformado, de lo que Dios ha puesto en las personas, en los creyentes, en su iglesia, ¿no es cierto? Y vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 8, versículos desde el 1 hasta el 11 por lo menos. Mira lo que dice la Escritura. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron, dice, en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también, que dice, en esta gracia. Ahora, vemos algo interesante en nuestros primeros versículos, hasta el 7, ¿no es cierto? ¿En qué abundaban los corintios? En fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, dice, y en vuestro amor, ¿no es cierto? Pueden ver que ellos abundaban en todo esto, pero hay algo en lo que no estaban abundando, hay algo en lo que les estaba faltando. ¿En qué dice? Abundad también en esta gracia. ¿Cuál es el contexto? La iglesia en Macedonia. Nada más los contextualizo. La iglesia en Corinto, cuando es visitada por el apóstol Pablo, los llama a hacer una ofrenda, a levantar una ofrenda para ayudar a los santos, a los pobres, a la iglesia en Jerusalén, y ellos se comprometen, ¿no? Ellos mismos voluntariamente se comprometen a recoger, a reunir una ofrenda para ayudar a la iglesia en Jerusalén, y quedan comprometidos. La iglesia en Macedonia escucha y se entera que la iglesia en Corinto ha hecho esto, y ellos dicen, nosotros también queremos participar de esto, de esta ofrenda que van a recoger para ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Ahora vamos a ver dos circunstancias totalmente opuestas. La iglesia en Macedonia, ¿qué dice la iglesia en Macedonia? El primero y segundo versículo. Dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, que dice, de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué tenía la iglesia en Macedonia? Pobreza. ¿Qué más tenía la iglesia en Macedonia? Tribulación. Tenía persecución. Entonces, si tú notas las circunstancias de la iglesia en Macedonia, esta iglesia es pobre, perseguida, atribulada, en grande pobreza, pero ellos tienen algo que
el apóstol Pablo está resaltando, ellos tienen un corazón generoso. La gracia que habían recibido del Señor, de nuestro Dios, había desembocado ¿en qué? En riqueza de su generosidad. ¿Cómo se evidencia esto? Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, pues doy testimonio, dice, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio que dice para los santos. Señor Multimedia, por favor, le pido que nos siga con la lectura bíblica. Se nos distrajo un momentico. Bien, lo que estamos viendo es que la evidencia de la iglesia en Macedonia es un corazón entendido, un corazón que sabe lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ellos, la obra redentora, y cómo se evidencia. Se enteran que van a ayudar a la iglesia en Jerusalén y ellos no ven sus circunstancias. Ellos son una iglesia pobre, perseguida, atribulada, pero ellos se enteran de eso y dicen: Pablo, nosotros queremos también ser parte de este servicio a nuestros hermanos, queremos ayudarles. Entonces, un corazón, antes que ofrendar, debe ser un corazón entendido de aquello que va a hacer, primero para Dios y segundo para sus hermanos. Vamos a entender más adelante algunos aspectos que no deben estar presentes en un corazón a la hora de ofrendar, pero queremos ver estos ejemplos que el apóstol Pablo trae y los expone y los resalta y dicen: miren, los macedonios, una iglesia atribulada, pobre y perseguida, nos pidieron con súplicas, dice, que los dejásemos participar de este privilegio. Ellos no tomaban sus circunstancias para excusarse, ¿no es cierto? Cualquiera, y creo que muy bien podría haber dicho el apóstol Pablo: tranquilos, ustedes son una iglesia que más bien necesitan ser ayudados. Pero ellos dicen: no, nosotros queremos participar de esta ayuda a nuestros hermanos. No sé cómo lo hicieron, la verdad, pero lograron hacerlo, reunieron. Y lo importante en esto es el corazón, evidenciando lo que Cristo, lo que Dios ha hecho en ellos, no la cantidad, queridos hermanos. No es el dinero, no son las cantidades, es la fidelidad evidenciada en un corazón generoso que ha entendido cuál es su Dios, cuál es su Salvador. Y eso trae el apóstol Pablo a evidencia hablando acerca de los macedonios. Versículo 3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Eran pobres, pero dieron. Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, dice el apóstol Pablo. Probablemente al verlos tan atribulados, tan limitados, probablemente, no sé qué pasaba por la cabeza del apóstol Pablo, no sé, una cantidad, no sé lo que él pensaba, pero algo pensó que iba a recibir de parte de ellos. Y él dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. El corazón de alguien que va a ofrendar debe primero darse al Señor. Debe primero entregarse al Señor. Y luego dice a nosotros: por la voluntad de Dios. De manera, dice, que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra que dice de gracia. Interesante lo que esta iglesia hace, ¿no es cierto? Y muy parecido a lo que puede ocurrir en muchos creyentes, en muchas personas, ¿no? A la hora de hablar de la ofrenda. Primer punto: Dios siempre está interesado en nuestro corazón, no en la cantidad, no en el dinero. Él siempre está interesado en nuestro corazón, en nuestra fidelidad. Pero la Escritura también nos muestra y nos enseña esto, ¿no? Que el corazón del hombre es engañoso. Cuidémonos de tratar de hacer nuestra propia justicia, de actuar conforme a nuestros propios pensamientos.
El Señor Jesucristo, para ilustrar de una manera clara y contundente esto, Él está sentado, dice, con sus discípulos y ve a personas, a gente adinerada, probablemente gente de recursos, echando grandes cantidades en la caja de ofrendas y no pasa nada, pero viene una viuda pobre, dice, y echa unas 2 blanquitas, ¿no? Echa unas 2 moneditas, que probablemente, si ilustramos al día de hoy, podría ser unos 10 centavos. Perdón. Pero él ve esta ofrenda de esta viuda y llama a sus discípulos y les dice, vengan, vengan. Esto es digno de ilustrar, de aprender. Miren, aquellas personas de lo que les sobraba echaban grandes cantidades, sí, porque no es el monto, no es la cantidad. Porque puedes hacerlo, y más adelante vamos a ver estos aspectos, puedes hacerlo mecánicamente, puedes hacerlo religiosamente, pero si tu corazón no está entregado al Señor, esa ofrenda no es agradable delante de Él. Pero ve a esta viuda y les dice, vengan y miren, ellos echaron de lo que les sobraba, pero esta mujer se entregó a sí misma, porque de todo lo que ella tenía lo ha dado. Ha demostrado confianza en Dios, ha demostrado fidelidad a Dios, ha demostrado en quién realmente ella está confiando. Y el Señor Jesucristo lo ilustra y da esta enseñanza a los discípulos mostrándoles que un corazón entendido es lo que realmente agrada al Señor Jesús, a Dios. En Mateo 6:21, mira lo que va a decir el Señor Jesucristo con respecto a esto. Jesús dice, porque donde esté vuestro tesoro, dice, ¿no es cierto? Allí estará también, ¿qué dice? Vuestro corazón. ¿Te has puesto a escudriñar, hermano querido, en las últimas semanas? ¿Te has puesto a pensar, ¿no? Y probablemente pueda salir estos pensamientos, ¿no? Ya están queriendo que las ofrendas aumenten y por eso están predicando el día de hoy. Queridos hermanos, como les dije al principio, la ofrenda y el corazón antes de la ofrenda es algo que no va desligado de la santificación del creyente, es parte de la obra de gracia en la cual nosotros somos partícipes. Y el Señor Jesucristo está diciendo esto, pero Él dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Te has puesto a pensar en qué estás invirtiendo todos tus recursos? ¿En dónde has puesto tu confianza? ¿En dónde has puesto tu tiempo? Y no hablo a la ligera, quiero que seamos una iglesia madura, una congregación madura, que entendamos realmente la enseñanza del día de hoy. No estoy hablando en contra de aquellos que están en sus negocios, sus empresas, sus trabajos. No. Estoy hablando de la actitud de tu corazón. Estoy hablando de las decisiones que has tomado en tu corazón. Probablemente si le inviertes muchos más recursos a tu vehículo, a tu carro, que lo que estás ofrendando, querido hermano, deberías cuestionarte dónde está tu tesoro. Si probablemente le inviertes más tiempo a un proyecto en esta vida terrenal, probablemente tu visión está nublada de lo eterno, de lo celestial, querido hermano. Ahora, yo decía, y esta es la enseñanza, que Dios está interesado en nuestro corazón antes que en la ofrenda. Si no hubiera resaltado al Señor Jesucristo a aquellas personas que daban grandes cantidades de dinero y no a esta viuda pobre, no, porque Él quiere que nuestro corazón esté fiado, esté fiel a Él. No le importa el dinero, le importa nuestra fidelidad a Él. El apóstol Pablo trae a exposición la conducta de vida de los macedonios para enseñar a la iglesia en Corinto, que el día de hoy muy bien enseña a la iglesia moderna, a la iglesia del día de hoy.
Porque a veces podemos considerar, no, pastor, es que la verdad es que usted no sabe la situación económica en la que estamos pasando. La verdad es que sí sabemos. ¿Por qué? Porque vivimos en el mismo ámbito, sufrimos las mismas luchas, estamos trabajando en el mismo lugar, queridos hermanos. Sí, sabemos la situación difícil por la que atravesamos como ciudad, como nación. Y sí, la verdad es que sí. Pero nuevamente, no va dirigida a la cantidad de dinero, querido hermano. Va dirigido a la actitud de tu corazón. Si piensas que las circunstancias determinan tu actitud a la hora de la ofrenda, no hemos entendido lo que realmente es ofrendar. Y el apóstol Pablo lo está exponiendo con los macedonios. Ellos pudiendo o necesitando recursos, le pidieron con súplicas, dice, con súplicas, que los dejara participar de la ofrenda. Después de pensar qué podría impedir el día de hoy a nosotros ser partícipes de esta gracia. A Dios le importa la actitud de nuestro corazón, querido hermano. Ahora, mira lo que sigue diciendo el versículo 8. Dice, no hablo, dice, como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado, ahora pues, dice el versículo 11, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a, ¿qué dice? Lo que tengáis. Capítulo 8, por favor, capítulo 8, versículos del 8 al 11. ¿Ya? La situación es esta. El apóstol Pablo está enseñando a los corintios. Ellos hace un año, recuerdan, habían hecho un compromiso para una ofrenda para llevar a Jerusalén. A los macedonios se enteran, ellos piden a Pablo participar de la ofrenda con súplicas. Seguramente reunieron, porque eso es lo que dice la Escritura, y entregaron a la comitiva que Pablo envía para llevar esa ofrenda. Pero aquellos que se comprometieron, dice, ya por alrededor de un año, nada. Pablo tiene que exhortarles y les dice, no hablo como quien manda, ¿no? El versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes de nosotros no conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y vino a ocupar una forma de siervo y fue llevado a la cruz y murió de esa forma para que nosotros fuésemos salvos y fuésemos enriquecidos, dice la Escritura. Les recuerda que Cristo es nuestro ejemplo de generosidad, que Cristo es el ejemplo de despojo de esta vida terrenal. Y les dice el versículo 11, así ahora dice pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Tenemos que tener claro, queridos hermanos, a la hora de ofrendar, ¿cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro entendimiento? Podrían pensar el día de hoy, no, es que ya están pidiendo ofrendas para aumentarle el sueldo al pastor, para que los pastores se vayan de vacaciones. Digo esto porque en algunas ocasiones he escuchado ese tipo de cosas. Pero es algo que compromete, queridos hermanos. Es parte de la gracia, de la santidad que nosotros como creyentes
debemos seguir desarrollando. Si tú lo has hecho o has venido haciendo una ofrenda o te has mantenido llevando adelante una ofrenda mirando al pastor adelante, y no te hablo de los casos en los que probablemente eres o verificas que el pastor que está delante roba, manipula los recursos, yo te diría, sal de esa iglesia. No es una iglesia, la escritura es clara, dice sinagoga de Satanás, es lugar donde no se enseña la verdad, es lugar donde utilizan la Biblia para manipular y sacar el dinero a las personas. No te hablo de esos lugares, te hablo de los lugares en los que sí se predica su palabra, pero todos tenemos errores, ¿no? Pero si tú no miras más allá de eso y has estado ofrendando, mirando al pastor, mirando a los pastores y dices, no, yo no voy a dar para que esos pastores estén enriqueciéndose, pensando que se enriquecen. Déjame decirte que esa ofrenda nunca fue agradable delante de Dios, porque no hay un entendimiento. Las semanas siguientes vamos a hablar acerca del propósito de la ofrenda, acerca de la mayordomía de la ofrenda. Claro que sí, vamos a hablar de todo aquello. Hoy estamos hablando acerca del corazón, lo que corresponde a nosotros, porque tanto tú como nosotros los predicadores somos miembros de la iglesia del Señor, llamados a desarrollarnos en esta área, llamados a evidenciar con acciones lo que realmente hay en nuestro corazón, porque es fácil hablar, es fácil decir, ¿no es cierto? Y muchas veces las personas pueden pensar, medir su religiosidad, su acercamiento con Dios, con aquello que dicen, y la escritura es clara cuando dice, muchas veces, cuando dice este pueblo, ¿no es cierto? Aquellos que no le siguen de verdad, de labios me ama, pero su corazón está lejos de mí. Y pueden decir, pero pastor, pareciera que usted también está queriendo manipular un poquito. No, queridos hermanos. Al inicio dije, el hecho de que siervos malintencionados hayan manipulado la verdad bíblica para sus conveniencias, no debe quitarnos, no debe quitarnos el privilegio de predicar la verdad en cuanto a la ofrenda. Y que es parte de nuestra santificación. Sigamos. Ahora, si ustedes, un poco de contexto en cuanto a la iglesia en Corinto. Esta iglesia era en cambio una iglesia probablemente de recursos, una iglesia de gente que tenía buena posición económica. ¿Por qué? Porque Corinto era un lugar, un puerto donde había mucho comercio, había negocio, había mucho flujo de capitales. Entonces probablemente esta iglesia, las circunstancias de esta iglesia eran que era una iglesia que tenía recursos. Pero se comprometen y no lo llevan a efecto. Es necesario que Pablo les recuerde aquello que ellos mismos se han comprometido y envía una comitiva y dice, no para que sea como exigencia mía, ¿no?, sino que realmente sea como lo que ustedes ofrecieron, como de generosidad. Y mira lo que va a decir en el capítulo 9, versículo 5, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 5, dice, por tanto, dice, tuve por necesario exhortar, dice, a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia, ¿qué dice? Nuestra. El apóstol Pablo no quiere que lo que ellos se han comprometido, la ofrenda que ellos habían comprometido, no sea como obligación, no sea como exigencia, sino sea como lo que debe ser, como de generosidad. Él no va a ellos para que en ese momento que él llega, su presión, su posición apostólica, los haga o les exija el levantar esa ofrenda. No, él quiere que en generosidad, y ese es el deseo de Dios, que nosotros en generosidad, queridos hermanos, aquello que él mismo ha puesto en nuestro corazón, nosotros obremos en generosidad, en libertad. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, alguna ocasión,
¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión nos hemos acostado sin una comida en nuestra mesa en la noche? A no ser que sea por dieta, que no es el caso, queridos hermanos. Pero creo que todos hemos sido bendecidos por Dios, provistos por Dios, satisfechas todas nuestras necesidades, queridos hermanos. ¿Qué nos impide? Teniendo este entendimiento de la Escritura, el ser generosos. Y aquí va a mostrar la actitud de un corazón antes de ofrendar. Hablábamos que un corazón antes de ofrendar debe ser un corazón entendido, un corazón que tome decisiones, un corazón que entienda todo lo que ha hecho nuestro Dios y vea el ejemplo de Jesús y siga el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 9 le va a mostrar qué aspectos no deben estar presentes en el corazón, qué aspectos no son convenientes. ¿Por qué? Porque si están presentes esos aspectos, anulan la ofrenda delante de Dios, se vuelve no agradable delante de Dios. Primero, ya está diciendo, para que no sea de exigencia, cuando una ofrenda tú la das exigida, déjame decirte que no es agradable delante de Dios. Es manipulada, es exigida, es presionada, todo lo que sea, pero no es agradable delante de Dios. Y mira lo que va a decir en el versículo 6, dice, pero esto digo también el apóstol Pablo, el que siembra escasamente también segará, que dice, escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también, ¿qué dice? Segará. La Biblia dice lo que dice y no podemos borrar lo que está diciendo. Ahora, si rápidamente recordamos este versículo, muchos van a traer a su memoria, ya ve, pastor, pero ustedes nunca nos han enseñado esto y siempre han dicho que no, que la ofrenda debe ser voluntaria y aquí la Escritura está diciendo que hay que sembrar para cosechar y el que siembra va a cosechar. Sí, más adelante vas a entender más este versículo. Acabo las pilas. Unos segundos, queridos hermanos. Gracias, Matías. Más adelante, préndelo, por favor. Hola. ¿Ya? Les decía, más adelante vamos a entender un poco más este versículo, pero el dinero es solamente uno de los aspectos de los que está mencionando este versículo. No, muchas veces las enseñanzas manipuladas se han centrado para manipular a las personas y decir, no, mira, es que siembra y vas a recoger, siembra y vas a cegar, ¿no es cierto? Y hay muchos lugares en los que están haciendo actitudes como esta. ¿Quién quiere pactar con el Señor? A ver, ¿quién quiere pactar $1,000 para recibir 10,000? ¿Quién quiere pactar 500 para recibir 5,000? Antes en esta reunión no levantó nadie la mano, en la primera uno se confundió y ya quiso pactar con $1,000. No está hablando de eso, queridos hermanos. Está hablando de algo más grande. Más adelante lo vamos a ver. Dejémoslo ahí en stand-by. No lo pierdan de vista. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice el versículo 7. Les decía, el dinero, las finanzas, es solo un aspecto de lo que está mencionando en este versículo 6. El versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su, ¿qué dice? Corazón. Nuevamente vemos que a Dios le interesa más que ¿qué dice? El corazón. Un corazón entendido, un corazón generoso, un corazón que no necesita ser manipulado, un corazón que no necesita ser exigido, un corazón que no necesita ser presionado, un corazón que no necesita ser perseguido. Oiga, Juan Carlos, ¿y usted ya diezmó? ¿Y usted ya ofrendó? No estoy dirigiéndome a nadie por si acaso, ¿no? Es solamente una ilustración.
Una ofrenda de esa forma no agrada al Señor. Pero lo que sí está enseñando el apóstol Pablo es que dice, cada uno dé como, ¿qué dice? Como propuso. ¿Has propuesto algo en tu corazón para ofrendar, querido hermano? Les decía, en las próximas semanas vamos a aprender del propósito de la ofrenda. Y créanme, es maravilloso porque el propósito de la ofrenda, así a la ligera, es que se mantenga el ministerio eclesial, que podamos ayudar a los pobres, que la misión se extienda, queridos hermanos. Me recordaba cuando preparaba esta prédica, cuando fue la pandemia. Nosotros, una iglesia pequeñita, no superábamos los 80 ni los 100 miembros. Y estábamos endeudados, hicimos nuestra primera remodelación, estábamos endeudados, recién empezando a trabajar con la iglesia, con los hermanos, y nos cae la pandemia, nos cerraron a todos, ¿no es cierto? Y muchos dijeron, ya aquí la iglesia se acabó. Pero Dios nos sostuvo, queridos hermanos. Dios trajo los medios, trajo provisión, no solamente para sostener la obra en este lugar, sino que también para extenderse, queridos hermanos. ¿Y cómo creen que lo hizo? Es que Él puso en personas, en hermanos, en servidores, tanto internos como externos, el hacer, el obrar en esta parte, en esta área de la ofrenda. Y fuimos sorprendidos grandemente, porque Él lo hizo posible. Él es el dueño de todo, queridos hermanos. Ahora, entendiendo esto, has propuesto, querido hermano, en tu corazón, el ser partícipe de esta obra, ¿no? De ese privilegio de ofrendar. Acaba de ilustrar el apóstol Pablo con respecto a los sembradores, ¿no es cierto? Y dice que un sembrador siembra y recoge una cosecha, ¿no es cierto? Pero la idea del sembrador es que cuando recoja esa cosecha va a obtener nueva semilla para volver a sembrar. Saben que nosotros somos el instrumento que Dios usa para que se cumpla el propósito de su obra. Entonces, la Escritura y el apóstol Pablo nos está mostrando que cada uno debemos proponer en nuestro corazón. Y en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, ¿qué dice? No se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo está enseñando en cuanto a la ofrenda. Dice que cada primer día de la semana, cada uno de nosotros debería apartar algo. Esa es la forma, en proporción, según haya prosperado. ¿Cuánto hemos propuesto, queridos hermanos? Y no te quiero decir la cantidad porque no estamos llamados a eso, pero siempre nos encontramos con esta lucha. Queridos hermanos, por favor apaguen los teléfonos, pónganlos en modo avión. No saben cómo distraen cuando suenan esos teléfonos. Les decía que cada uno debemos proponer en nuestro corazón, según haya prosperado. Y siempre nos encontramos con esta lucha. Siempre nos encontramos con debates de personas, ¿y por qué el diezmo? ¿Y por qué se debe dar el diezmo? Y la verdad es que nosotros no exigimos ni estamos predicando para que las personas diezmen, no es la idea al día de hoy. Pero nunca vemos a alguien, ¿no? Nunca vemos a alguien luchando con esto. Oye, el diezmo me parece algo muy limitado, debería ser el 15, el 20 o el 30%. No ocurre eso, ¿no? Todos están luchando y peleando para que no sea el 10, sino que sea el 5, el 1, el 3. ¿Sabes qué? Ten libertad en aquello. Ten libertad en aquello. Nuevamente te recuerdo, Dios está buscando tu corazón.
tu corazón. Pero lo que hayas propuesto, querido hermano, lo que hayas propuesto, cuídate por favor. Y si lo has venido haciendo y has dejado de hacerlo, escudriña tu corazón y pregúntate por qué has dejado de hacerlo. ¿Cuáles fueron las motivaciones por las que un día estabas ofrendando y cuáles son las motivaciones por las que dejaste de ofrendar? Y cuídate de que aspectos como los que vamos a mencionar no estén presentes cuando vayas a ofrendar, querido hermano. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No con tristeza. Ay, es que esta platita que dejé hoy día en la ofrenda me servía para irme al fogón con mi familia hoy día. Guárdatela, hermano, y anda, cómete un rico corte ahí, porque no va a ser agradable delante de Dios. Este billetito que di me pudo haber servido para irme de viaje, irme por acá, querido hermano. Guárdala, porque invalida lo agradable delante de Dios. La Escritura es clara, dice que no lo demos con tristeza, ni por necesidad. Es que, pastor, el versículo 6 dice que el que siembra generosamente, así que yo voy a sembrar generosamente para cosechar generosamente. Así dice la Escritura. Hermano querido, y de esto se han valido muchos manipuladores para enseñar aquello. Y la verdad es que aquellos que enseñan, como los que reciben esta enseñanza y se regocijan y se mantienen en aquello, no son tan inocentes como creemos, ¿no? Porque los que predican les gusta predicar eso, y los que aprenden también les gusta que les enseñen de esa forma. No hay inocentes ahí en eso. Les gusta ser manipulados. Pero la Escritura nos enseña que la ofrenda debe tener estas características: libertad, generosidad, alegría, gozo. Y no debe estar presente ni con tristeza ni por necesidad. No es que voy a darle al Señor esto para que Él me bendiga y me ayude en esta semana, querido hermano. No es la conciencia, no es la forma correcta en la que debes ofrendar, ¿no? Si cuando vas a ofrendar te duele el brazo como que fuera un dolor de apéndice, hermano, mejor guarda el billetito, guarda la moneda, no lo des. No la des. Ahora, hay algo interesante en cuanto a esto de no con tristeza. No significa que no vaya a costar, no significa que tenga un precio, no significa que en algunas ocasiones traiga sacrificio a nuestras vidas. Y mira lo que dice, y lo ilustra muy bien 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Te menciono, el rey David está en una área donde hay una gran mortandad y va donde una persona, Araúna, y esa persona le dice que él necesita hacer un sacrificio para Dios. El rey David le dice que necesita hacer un sacrificio para Dios, y esa persona le dice: mira, ahí hay los bueyes, ahí están los yugos, haz con eso la madera y ofrece el sacrificio. Y mira lo que dice el rey a esta persona. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré, ¿qué dice? A Jehová mi Dios holocaustos, ¿qué dice? Que no me cuesten nada. Entonces David compró, dice, la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Lo importante de este versículo es que dice: no ofreceré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos, ¿qué dice? Que no me cuesten nada. Entonces muchas veces el no con tristeza no significa que no vaya a costar, significa, nuevamente, puedes notar la actitud, puedes diferenciar la actitud en tu corazón. Te cuesta, no sé cuánto, por eso te decía, no sé cuánto hayas propuesto, no sé cuánto vayas a proponer. Te recomiendo que en oración, que en intimidad con el Señor puedas decidir esto.
Antes de escudriñar tu bolsillo el día de hoy para ver qué es lo que vas a hacer, te animo a que escudriñes tu corazón y puedas proponer realmente en intimidad con Dios lo que debas poner, lo que debas ofrendar. Pero decía, no con tristeza, no tiene nada que ver con el hecho de que no vaya a costar, ¿no? Porque a veces sí, metemos a la ligera nuestra mano en el bolsillo y ¡plac! ¿Y sabes qué es eso? Eso es limosna, querido hermano. Eso es limosna. Y no estoy desvirtuando, queridos hermanos, por favor, les ruego, tomémoslo con la mayor madurez posible. No estoy desvirtuando aquello, nada más estoy dando una enseñanza. No va dirigido a nadie, no va en contra de nadie. Por favor, queridos hermanos, no quiero lastimar a nadie con esto, pero lo que es, lo que es la verdad es la verdad. ¿Ya? Necesitamos tener en cuenta estos principios, esta actitud de nuestro corazón a la hora de ofrendar. Vemos que la ofrenda que agrada al Señor tiene esta actitud, es sacrificial, va a costar. Muchas veces sí, va a tener esta incidencia de que probablemente te sientas tentado en que así ese dinero te puede servir para, no sé, comprar la comida incluso de la semana, comprar esta mudada de ropa que necesitas, estos zapatos, muy probablemente. Pero hay un sacrificio a la hora de hacer una ofrenda agradable delante de Dios. Y mira lo que va a decir más adelante. Dice, no por necesidad, porque Dios, ¿qué dice? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabes cuál es el dador alegre? El dador que ha decidido, que ha comprometido, que ha propuesto en su corazón. Y que probablemente puede encontrarse a la hora de traer su ofrenda en esa lucha que acabamos de mencionar, pero en su corazón ya ha decidido. Dice, no, corazón, estate quieto. Esto he traído como ofrenda. Esto he propuesto en mi corazón. Y aquí viene lo interesante para aclarar el versículo 6. Dice, y poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, que dice, abundéis para toda buena obra, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Prendan el ojo ahí, para que estéis enriquecidos, ¿qué dice? En todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Es interesante que el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice? Toda cantidad de dinero. No, no es cierto. ¿Qué dice? Toda gracia. Queridos hermanos, el dinero, les decía, es nada más uno de los aspectos de la gracia que ha sido entregada por nuestro Dios. La gracia de nuestro Dios es mucho mayor. En algunas ocasiones serán recursos económicos, sí, será dinero, porque sí, estamos hablando del dinero. La Biblia habla del dinero, nuestro Señor Jesucristo habló del dinero, pero no es el complemento, o no es lo completo. Está hablando nada más de un aspecto. La gracia es mayor, en algunas ocasiones te dará paciencia, te dará fe, te producirá en ti generosidad. Lo que está diciendo es que seas enriquecido en todo aquello, para que con toda liberalidad se reproduzcan acciones de gracia, querido hermano. Ahí entiendes que nosotros, queridos hermanos, somos instrumentos que Dios usa para llevar adelante su obra. Así que el que siembra generosamente, Dios bendecirá generosamente, claro que sí, para que siga siendo usado por Dios. Si en tu
concepción de este versículo creíste que es que vas a ser bendecido generosamente para tus propias necesidades, error. Es como un instrumento de paso lo que está tratando de enseñarnos, que vamos a ser utilizados cada uno de nosotros, queridos hermanos. Pongámonos de pie.